Fíjense que aquí, en la parte de la derecha, nos da la representación de lo que es una magnitud vectorial, ¿ya? De lo que es un vector. Pero yo se los voy a tratar de explicar a través de este mismo dibujo, ya que es un dibujo similar. Si yo les doy como dato lo siguiente, yo les digo, tengo como dato una velocidad, ¿ya? La velocidad de un automóvil que se mueve por la carretera es de 80 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, esto representa una magnitud vectorial, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparte de poseer una cantidad numérica, que aquí está representado por el 80, y aparte de representar una unidad física, como es kilómetro por hora, posee ya una representación gráfica, ¿ya? En la representación gráfica, siempre todo vector posee tres componentes. Un origen, un punto de origen donde nace la flecha, una dirección o sentido hacia donde apunta el vector, es decir, la flecha, y un respectivo módulo que es el valor, ¿ya? Es el valor numérico de mi dato, ¿ya? Es el valor numérico, en este caso, de mi velocidad. Toda la longitud, desde la cola del vector hasta la cabeza del mismo, toda esa longitud se lo representa como módulo, ¿ya? Entonces, eso es un vector, ¿ya? O sea, un vector es una magnitud, ¿ya? Que posee una cantidad numérica, posee una unidad física de medición, pero aparte se lo representa a través de una flecha, ¿ya? Poseyendo un origen y una dirección o sentido. La velocidad ya posee una dirección, ¿no? Cuando nosotros decimos que un automóvil se mueve con una velocidad, ese automóvil se mueve hacia una determinada dirección, ¿ya? Entonces, por eso esa magnitud se la denomina magnitud vectorial. Eso es un vector. A diferencia, no sé si se recuerdan de magnitudes escalares, en la unidad, perdón, en tercero de secundaria ustedes aprendieron lo que era magnitud escalar y magnitud vectorial también. La escalar era solamente la parte numérica y su unidad física, nada más. Por ejemplo, 50 metros. Si yo digo aquí 50 metros de longitud, eso es una magnitud escalar porque no está representada por ningún vector, ninguna flecha. Es solamente una unidad de medida. Pero un vector, aparte de ser una unidad medible, ¿ya? Posee un vector que posee origen y dirección, ¿ya? O sentido. Entonces, esto es lo que viene a ser vectores, ¿ya? Cuando nosotros hagamos gráfico de vectores, siempre lo vamos a realizar mediante flechas. Bueno, eso es vector. ¿Y cuáles son los tipos de vectores que hay? ¿Ya? Existen los denominados vectores concurrentes y los denominados vectores paralelos. El gráfico lo explica mejor que el concepto, ¿ya? ¿Cuándo dos vectores o tres vectores o n vectores, cuándo van a ser concurrentes? Fíjense que aquí hay un puntito donde cuando nosotros prolongamos todas las flechas, todos los vectores, si la prolongación de los mismos se unen en un determinado punto, entonces ahí se dice que los vectores son concurrentes. Muy bien, prolongamos las flechas, ya sea desde su cola o desde su cabeza, y si se chocan en un determinado punto, son vectores concurrentes. Pero no todos los vectores van a ser concurrentes, ¿ya? No siempre todos los vectores van a ser concurrentes. Existen también los vectores paralelos. Los vectores van a ser paralelos cuando estos vectores estén en la misma dirección y el mismo sentido, como el primero, o en todo caso cuando tengan direcciones o sentidos opuestos, como es el segundo. Fíjense que en el primer y segundo vector, los vectores tienen sentido hacia la derecha. Por lo tanto, se dice que son paralelos. Mientras que en el segundo ejemplo, tienen ya direcciones opuestas, uno va hacia la derecha mientras que el otro va hacia la izquierda, pero también se denomina que son paralelos porque están en el mismo eje, están en un eje horizontal. Por eso son paralelos, ¿ya? Porque están en el mismo eje. Sean que vayan a la misma dirección o sean que vayan en direcciones opuestas. Siempre serán paralelos. Listo. Esos son los tipos y clasificaciones de vectores. Ahora, algo bien importante. Tienen que saber
cómo se calculan ya los componentes, los vectores componentes de un vector. Un vector siempre tiene dos componentes, ¿ya? Un vector siempre tiene un componente horizontal y siempre tiene un componente vertical. Les quiero enseñar cómo se deducen estas fórmulas para poder calcular los vectores, ¿ya? No es necesario que ustedes siempre deduzcan la fórmula, pero por lo menos para su concepto deben saber cómo se deducen las mismas. Ya después en los ejercicios simplemente van a aplicar las fórmulas nada más. Entonces yo me voy a venir aquí dentro de esta pizarra, ¿ya? En esta pizarra yo les voy a explicar cómo sería la descomposición de un vector, ¿ya? En su componente en X, su componente en Y. Primeramente vamos a dibujar aquí un determinado eje de coordenadas, ¿ya? Un determinado eje X primero y un eje Y segundo. Y lo vamos a especificar, ¿ya? Vamos a ponerle su respectivo eje a cada uno. Vamos a ponerle por acá. Este viene a llamarse el eje Y este de aquí viene a llamarse el eje X. Y yo voy a dibujar un determinado vector, ¿ya? Voy a dibujar un determinado vector con un cierto ángulo de inclinación. Lo voy a dibujar con color rojo y me va a representar desde el origen, ¿ya? Su punto de origen será justo en el origen de coordenada. Y lo voy a hacer que llegue hasta por acá, ¿ya? Hasta ese lugar. Recuerden que un vector siempre es una línea recta representado por una cabeza, ¿no? Entonces ustedes tienen que dibujar siempre aquí una cabeza de su flecha, ¿ya? Este es el determinado vector. Este vector va a tener un determinado ángulo de inclinación, ¿ya? Entonces ustedes vamos a poner aquí que forma este vector un ángulo de inclinación, vamos a ponerle alfa, mejor pongámosle tita, al igual que como lo tiene su libro, un determinado ángulo tita, que siempre es el ángulo que forma el vector con el eje X, ¿ya? Siempre con respecto al eje X. Bien, entonces este vector, que yo le estoy llamando simplemente B, siempre un vector que tiene ángulo de inclinación se descompone en otros dos vectores. Siempre se va a descomponer en un vector X y en un vector Y, o también llamados vectores horizontales, vectores verticales. Entonces, ustedes desde el origen, ¿ya? Desde el origen de la flecha, de su vector original, van a trazar, mejor si lo hacemos con una línea recta, van a trazar un vector que venga aproximadamente hasta esta posición. ¿Por qué yo lo estoy dibujando este vector de color verde hasta esa posición? Porque fíjense que si yo hago esto, si yo justamente aquí, a la cabeza de mi vector rojo, prolongo, ¿ya? Verticalmente con líneas punteadas hasta chocar con el eje X, fíjense que me va a venir hasta este lugar. Entonces, hasta ese lugar es justamente que yo dibujo mi vector en X, ¿ya? Este vector verde lo dibujo justamente hasta ahí. Entonces yo aquí le termino colocando la cabeza del vector que justamente coincida con esta línea punteada. Perfecto, entonces eso sería para mi vector componente en X. Y yo a ese vector de color verde le voy a llamar, ¿ya? Le voy a llamar, es mi vector componente en X. O vector horizontal también se llama. Falta el otro, falta el vector vertical, que vendría a ser el vector en Y. Para eso yo voy a ocupar este color y le voy a trazar una flecha que vaya desde el origen hasta aproximadamente esta posición, ¿ya? Porque hasta ahí, por lo mismo. ¿Qué pasa si yo agarro el vector original y desde su cabeza le trazo varias líneas punteadas que vengan hacia la izquierda, ¿ya? Varias líneas rectas horizontalmente hasta que choquen con el eje Y. Fíjense que justamente choca hasta donde yo voy a dibujar mi componente en Y. Muy bien. Entonces yo justamente ahí le voy a colocar a mi vector azul la cabeza de su vector. Y este es el denominado vector en el eje Y, ¿ya? O vector componente vertical. Listo, ya están dibujados mis dos vectores componentes, el vector en X, que vendría a ser el de color verde, y el vector Y, que vendría a ser el de color azul. Pero me falta deducir su fórmula. ¿Cuáles serían las fórmulas para calcular estos vectores en X y en Y? Yo tendría que hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si este vector Y, esta flecha del vector Y, yo la saco de ese lugar y la uno aquí?
Entre la cabeza del verde y la cabeza del rojo, yo dibujo este vector Y, justamente ahí. Entonces yo desde la cabeza del verde hasta la cabeza del rojo, dibujo exactamente el mismo vector Y, ¿ya? Simplemente lo estoy moviendo de posición, es como que lo saco de aquí y lo coloco justo en la cabeza de estos dos vectores. ¿Qué sucede? Me forma un triángulo, ¿no? Me forma un triángulo rectángulo entre esta B, que es el color rojo, esta BX, que es el verde, y esta BY, que es el azul. Y en triángulos rectángulos yo puedo utilizar la fórmula de Pitágoras, como también puedo utilizar razones trigonométricas. Por lo tanto, yo voy a empezar diciendo lo siguiente. ¿Qué sucede si yo quiero calcular justamente el seno de ese ángulo tita? ¿Ya? Quiero calcular el seno de este ángulo tita de aquí. Yo tengo que estar parado aquí en este vértice y quiero calcular el ángulo tita, su seno. El seno siempre es, ¿ya?, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? El que está al frente del ángulo. El cateto opuesto viene a ser el vector en Y. Y la hipotenusa viene a ser esta línea roja, que es mi vector B. B. Listo, ahí tengo la fórmula para calcular el seno de tita. Vendría a ser el vector en Y sobre el vector B. Y si yo despejo el vector Y, este vector B tendría que pasar a multiplicar al otro miembro. Por lo tanto, mi vector componente en Y queda igual a el vector B original por el seno del ángulo tita. Y fíjense que esta es la fórmula que ustedes tienen en su libro, ¿ya? Esta es la fórmula que ustedes tienen en su libro para calcular el vector componente en Y. ¿Y qué pasa si ahora ya no le aplico seno a ese ángulo, sino que ahora le voy a aplicar coseno? ¿Ya? Ahora le voy a aplicar coseno a ese ángulo tita. Acuérdense que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el lado que es adyacente a ese ángulo, a este ángulo de color naranja? El vector en X, ¿no? Ese es el adyacente. Entonces, vector en X, que es el adyacente, sobre la hipotenusa, que sería esta línea roja, que sería el vector B. Y de aquí, yo despejando el vector en X, pasaría el vector B a multiplicar, y así obtendría la fórmula del vector componente en X. Mi vector componente en X va a ser el vector original por el coseno del ángulo. Y fíjense que esta es justamente la fórmula que tienen en su libro para calcular el vector componente en X. Entonces, ahí están las dos fórmulas, la fórmula para el vector en X y la fórmula para el vector en Y, ¿ya? Son las mismas fórmulas que tenemos aquí, fíjense, en su libro. ¿Y qué pasa si aplico teorema de Pitágoras? Si aplico el teorema de Pitágoras aquí, bueno, pasaría a lo siguiente, ¿no? Esta B la voy a colocar aquí. A ver, un ratito, esta B de acá la vamos a colocar por aquí. ¿Ya? Ahí. Un poquito mejor que venga por acá. Ahí. Entonces, si yo aplico Pitágoras, ¿qué sucede si yo aplico Pitágoras para calcular esta hipotenusa, este vector B? Yo diría así, ¿no? Yo diría que mi B, que es mi hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos lados, Bx y By, también elevados al cuadrado. Entonces, aplicando también ya Pitágoras dentro de estos dos vectores, yo podría calcular, en todo caso, si yo tuviera mi componente en X y mi componente en Y de dato, con esta fórmula yo podría calcular mi vector original, ¿ya? El vector B original. Con esta fórmula yo podría determinarlo si tuviera los componentes, ¿ya? Mediante esta fórmula de Pitágoras, que es la misma fórmula que ustedes tienen aquí, una fórmula número 3. Y por último, lo último que me faltaría sería calcularle ya no el seno, el coseno, sino que me falta calcularle la tangente, ¿ya? Entonces, para calcularle la tangente a esto, yo diría así. Vamos a colocarlo ahora de color rojo. La tangente del ángulo tita, que es el ángulo de color naranja, va a ser igual, acuérdense que tangente siempre es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces estoy yo aquí en este ángulo tita. ¿Cuál es el cateto opuesto? El de acá. ¿Y cuál es el adyacente? El de acá.
Por lo tanto, mi fórmula quedará como cateto opuesto, que es el vector componente en Y, sobre el adyacente, que es mi vector componente en X. Y esta fórmula me va a servir para calcular el ángulo, ¿ya? Cuando a mí me den los componentes en X y en Y de un vector y me pregunten calcular el ángulo de inclinación entre los vectores, con esta fórmula es que yo calculo el ángulo, ¿ya? Por eso aquí está determinada tangente del ángulo BY sobre BX. ¿Listo, jóvenes? Así es como se calculan ya los componentes de un vector. Así es como se determinan estas fórmulas, que son importantes porque las vamos a utilizar ya más adelante cuando hagamos ejercicio. Vamos a utilizar estas mismas fórmulas. No es necesario que se aprendan a deducir las fórmulas dentro del ejercicio, solamente es necesario que las sepan aplicar, ¿ya? Pero ya saben cómo se descompone. Y cuando ustedes saben cómo se descompone, a veces es hasta más fácil aprendérsela de memoria. Ahora pasemos a la siguiente página, página 22. Estamos dentro de lo que es ahora vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? ¿Ya? Un vector unitario, dice aquí, es un vector cuya magnitud es igual a 1. ¿Ya? Siempre un vector unitario, fíjense aquí están los vectores unitarios, ¿ya? Expresados por estas flechas de color violeta. Tengo un vector unitario pequeño representado por la letra I y tengo un vector unitario pequeño representado por la letra J. Esos dos vectores, fíjense que la longitud es justamente la longitud de un cuadradito. Al igual que J también es la longitud de un cuadrado. Esto porque me trata de representar que esos vectores unitarios son iguales a 1, ¿ya? A una unidad. Sea que esté en el plano, como es el caso de este primer dibujo, o sea que esté en el espacio, como es el caso de este tercer dibujo, ¿ya? En el espacio yo tendría que dibujar un eje de coordenadas X, Y y Z más, ¿ya? Esto es un diagrama de coordenadas en el espacio, ¿ya? Con 3 variables. Y siempre los vectores unitarios se representan con las letras I, J cuando es plano, y se agrega la K cuando es espacio, ¿ya? La I siempre se relaciona con el eje X. La J siempre se relaciona con el eje Y. Y en caso que tuvieran una tercera variable, un tercer eje que fuera Z, ese se lo relaciona con el vector unitario K, ¿ya? Entonces ya saben, los vectores unitarios valen una unidad y se representan por las letras I y J. El valor de I siempre en el eje X, el valor de J siempre en el eje Y. Ahora, sigamos leyendo. Los vectores unitarios I, J son de magnitud 1 e indican la dirección de las coordenadas X y Y. Ya exactamente lo que les había explicado. Ahora, tratemos de entenderle a este gráfico, ya este gráfico que está al medio en su página 22. Fíjense aquí, me da un vector B de color verde, me da mi componente en X, me da mi componente en Y, y le coloca aquí, ¿no? Le coloca aquí a ese componente en X la letra I a su ladito, y al componente en Y también la J en su ladito. Y todavía me pone aquí como una fórmula de suma. Me pone aquí que el vector X más sumado con el vector Y me representa mi vector original. Entonces, esto está expresado de manera general, ya de manera genérica, para cualquier tipo de ejercicio. Pero esto yo también se lo podría explicar con un ejemplo, ¿ya? Con números para que se entienda mejor. ¿Qué pasaría si yo me vengo aquí a la pizarra? Ya voy a borrar todo esto que acabo yo de deducir y voy a tratar de explicar eso con ya el ejercicio, ya con un número, con un ejercicio que posean datos numéricos. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a dibujar yo por acá otra vez un eje de coordenadas, ¿ya? Voy a dibujar un eje de coordenadas X por aquí y un eje de coordenadas Y por acá. Vamos a especificar, ya vamos a ser bien específicos a la hora de colocarle los respectivos ejes a cada uno de esas líneas rectas. Y ahora yo les voy a dar ya un dato. ¿Qué pasa si yo les digo
tengo yo un vector B, aquí se lo voy a poner, ya tengo de dato un vector B que tiene el siguiente sistema de coordenadas, ¿ya? Tiene un valor de 4 para el eje X y tiene un valor de, vamos a ponerle 6 para el eje Y, ¿ya? Son valores que me estoy inventando. Recuerden que siempre un punto en un eje de coordenada tiene dos valores. El primer valor siempre me representará mi valor para el eje X, mientras que el otro me representará mi valor para el eje Y. Entonces, esto yo lo tengo que graficar acá, ¿no? Entonces, ¿dónde está el 4? El 4 para el eje X, supongamos que está por aquí. Ya vamos a suponer, porque esto yo no lo tengo a escala, vamos a suponer que el 4 está aquí. Y el 6 para el eje Y, vamos a suponer que está aquí, ya un poco más arriba. ¿Qué pasa si yo hago la intercepción de esos dos puntos? ¿Ya? Del punto 4 con el punto 6, la intercepción de esos dos me dará aproximadamente un punto en el plano aquí, ya en esta posición. Y lo que yo hago para dibujar el vector B con este eje de coordenadas es dibujar una flecha, ¿ya? Desde el origen de coordenadas, desde el punto 0, 0, hasta ese punto de intercepción. ¿Bien? Entonces yo dibujo justamente una flecha, ¿ya? Ahí, que me una el origen con ese punto entre 4 y 6, entre los valores de X y Y. Perfecto. Hasta aquí ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo les digo aquí, ya, quiero saber cuáles son mis componentes en X y en Y de este vector B? Ya, este es el vector B. Pero quiero saber yo mis componentes 4 y 6. Los puedo determinar simplemente viéndolo de manera gráfica, ¿ya? El componente en X de ese vector va a ser este de acá, ¿no? Va a ser este vector de aquí para acá. Ese vector de ahí, desde el punto 0 hasta el punto 4, vamos a ponerle aquí su cabeza, justamente pues vale 4 unidades, ¿no? Pero ustedes saben que un vector unitario, vamos a colocarle aquí con azul, un vector unitario vale una longitud. Entonces, si esto vale y, acuérdense que la letra y siempre es el que se relaciona con X, 1 es el valor de y. Y aquí para el otro lado también 1 es el valor de J. ¿Ya? Una unidad es el valor de y para X y una unidad es el valor de J para Y. Entonces, ¿cuánto vale todo este vector verde? Todo este vector verde, ¿cuánto vale? Ese vector verde vale 4 unidades de y. Eso es lo que vale ese vector. ¿Ya? Vamos a colocarle aquí, todo este vector verde vale 4 unidades de y. ¿No? Si una unidad vale y toda esta longitud es 4, entonces ese vector tiene una longitud total de 4 unidades de y. Y así se lo representa este vector de manera unitaria. Lo mismo hago para el otro lado. Yo al otro lado le voy a poner un vector de color. Vamos a coger un vector de color. Bueno, no hay muchas opciones. Vamos a escoger este de acá. Mejor este violeta para que no se confunda con las letras I y J. Yo desde el origen le escribo otro vector, ¿ya? Que llegue hasta el número 6. Le especifico ahí la cabeza de ese vector. Y si del punto 0 hasta este punto J vale una unidad, y desde el punto 0 hasta este punto 6, pues vale 6 completos, 6 unidades. Entonces, todo este vector de color violeta va a representarme 6 unidades de J, ¿ya? 6J. Eso es lo que vale todo este vector de color lila. Entonces, fíjense, tengo yo aquí el siguiente sistema. Tengo un vector B original, ¿ya? De color rojo. Tengo un vector componente verde que vale 4i y tengo un vector lila componente que vale 6j. Y yo les digo a ustedes, quiero representar el vector B de manera unitaria, ¿ya? Quiero representar, voy a poner aquí, quiero representar, ¿ya? Mi vector B de manera unitaria, ¿ya? Expresado como vector unitario. Todos los vectores jóvenes siempre se representan con las letras I y J. Siempre se representan con esas letras. Y ustedes lo que van a hacer aquí es lo siguiente, ¿ya?
Vamos a colocar aquí con un diferente color, con este de acá. Nuestro vector B, voy a borrar un ratito esto aquí. Nuestro vector B representado de manera unitaria, ¿ya? Va a ser una suma, siempre una suma de estos dos vectores unitarios y J. Entonces mi componente en X es 4i, pongo yo aquí el vector unitario 4i. 4 unidades del vector unitario i, más, ¿ya? Este otro vector de color lila que representa 6 unidades del vector unitario en J. Y listo, esta es la representación unitaria, ¿ya? De mi vector que tiene el sistema de coordenadas 4 y 6, ¿ya? Este vector de color rojo representado como vector unitario se lo escribe así, ¿ya? Como 4 unidades de I más 6 unidades de J, ¿ya? Tienen que saberse sí o sí esta nomenclatura para cualquier tipo de vector. Si le dan un dato de un vector en sistema de coordenadas XY, ustedes simplemente para representarlo unitariamente lo escriben como suma y escriben este 4 representado con I y este 6 representado con J, ¿ya? Como suma. Y eso es lo único que hay que hacer. Esta es la explicación gráfica, ¿ya? De este segundo diagrama, que en su texto está de manera general, ¿ya? No está con números, como es este el caso en esta pizarra. Nada más es lo que hay que hacer para representar vectores de manera unitaria, ¿ya? Una suma de sus componentes en I y en J, nada más. Y por último, vamos a ver, ¿ya? Vectores vectoriales. ¿Cuáles son las multiplicaciones, los productos que yo puedo tener en diferentes vectores, ¿ya? Existen dos tipos de producto vectorial, ¿ya? O producto de vectores. Existe el producto escalar y existe el producto vectorial. El producto escalar es aquel que se representa mediante un punto, ¿ya? La multiplicación o el producto está representado por un punto, mientras que el producto vectorial está representado por una X, ¿ya? Tienen que tener cuidado a la hora de diferenciar. Producto escalar siempre es representado por un punto, producto vectorial por una X. Tienen otros nombres también. Al producto escalar también se le llama producto punto, porque justamente su representación es un punto. Y al producto vectorial se le llama producto cruz. ¿Por qué se le llama producto cruz? Porque si la X la volcamos, ya forma una cruz. Entonces, otra manera de decir, en vez de decir producto escalar y producto vectorial, es producto punto o producto cruz. ¿A qué es igual el producto escalar? La fórmula matemática para calcular el producto escalar, ¿ya? De dos vectores es el módulo de A multiplicado por el módulo de B y multiplicado por el coseno del ángulo que forman los vectores A y B. Esa es la fórmula matemática para calcular el producto escalar. Y la fórmula matemática para el producto vectorial es muy parecida. Viene a ser el módulo de A por el módulo de B por el seno ahora del ángulo que forman los vectores A y B, ¿ya? El producto escalar no se lo representa gráficamente, ya no se lo puede representar en un gráfico, pero sí, ojo con esto, el producto escalar, el resultado siempre es un número, ¿ya? Cuando ustedes calculen producto escalar, siempre el resultado va a ser solo un número. En cambio, cuando nosotros calculemos producto vectorial, el resultado es un vector, ¿ya? No es un número, sino que es un vector. Y fíjense aquí sí el producto vectorial se puede representar gráficamente. Si yo tengo un vector A de color verde y un vector B de color azul, por supuesto voy a tener también de dato un ángulo, voy a tener un ángulo entre esos dos vectores. Mi producto vectorial A por B gráficamente se representa como un tercer vector que es perpendicular, ¿ya? Ojo a esta palabra, que es perpendicular a ambos vectores. Es perpendicular con A, como también es perpendicular con B. ¿Qué significa cuando es perpendicular? Que forma 90 grados,
¿ya? Forma un ángulo recto de 90 grados con A y forma un ángulo recto de 90 grados con B. Eso es un producto vectorial, ¿ya? Gráficamente se los podría explicar un poquito mejor aquí en esta pizarra. Exactamente es el mismo gráfico que tienen en su texto, pero quisiera explicarles bien esa parte de ser perpendicular. Si ustedes tienen un vector, vamos a poner acá, el mismo gráfico, tienen un vector A, ¿ya? Que vamos a llamarle vector A este de color negro. Y vamos a utilizar otro, ¿ya? Que del mismo punto de origen, ¿ya? Del mismo punto de origen, un vector de color verde que le vamos a llamar a este vector B. ¿Y qué pasa si yo hago el cálculo, ya, de un producto vectorial entre estos dos? Yo calculo un producto vectorial o un producto cruz A por B, que le voy a llamar C, ¿ya? Le voy a llamar que este producto vectorial se llama C. Gráficamente, ¿qué es C? C no es nada más que un tercer vector, ¿ya? Que sale desde el origen, desde los dos vectores. Aquí le vamos a poner una flecha y aquí le vamos a poner que este es el vector C. Y ojo, este vector C es perpendicular con A y es perpendicular con B. ¿Qué significa eso? Que forma aquí un ángulo recto de 90 grados con B y que forma, vamos a poner con otro color, un ángulo recto también de 90 grados con A, ¿ya? Vamos a representarlo un poco mejor. Primero vamos a colocar que forma 90 grados con A, ¿ya? Ahí está, forma 90 grados C con A, y también, ojo, forma 90 grados C con B, ¿ya? Forma 90 grados este vector C con ambos, 90 grados con ambos a la vez. Esto tienen que abrir su mente y tratar de que su creatividad lo vea en el espacio, ¿ya? Lo vea tridimensionalmente, porque estos cálculos son con vectores tridimensionales, ¿ya? Bueno, entonces esta es la explicación de lo que es un vector vectorial, ¿ya? De lo que es un producto vectorial. Listo, ya sabemos qué es un vector unitario, ya sabemos cómo representarlo, ya sabemos la fórmula para calcular un producto escalar, sabemos la fórmula para calcular un producto vectorial y sabemos también graficar un producto vectorial. Suficiente teoría, ahora vamos a la práctica, ya resolvamos ejercicios de vectores. Resolvamos el ejercicio número 1, ya en la página número 23, donde vamos a ocupar algunas de estas fórmulas que están aquí como producto escalar y vectorial, ¿ya? Trabajemos con este ejercicio número 1 y finalicémoslo en esta clase, ¿ya? El ejercicio 1 dice lo siguiente: sean los vectores A y B, fíjense, me dan dos valores de coordenada para A y para B, me piden calcular los siguientes incisos. Inciso A, escribir como vectores unitarios. El vector A y el vector B, representarlos como vectores unitarios. Inciso B, encontrar la suma entre los dos vectores, ¿ya? Sumar A y B. Encontrar ese vector suma entre A y B. Inciso C, calcular el módulo del vector resultante. ¿Cuál es el vector resultante? El vector resultante es este mismo vector suma, ¿ya? Es otra manera de llamarlo, vector resultante o vector suma. ¿Cuál es la magnitud o cuál es el módulo de ese vector suma? Eso es lo que me está preguntando en el inciso C. Y por último, en el inciso D, calcular el ángulo que existe entre estos dos vectores, entre el vector A y el vector B. Bueno, esto es netamente cálculo vectorial, así que vamos a llevarlo esto a la pizarra, ¿ya? Voy a hacer yo una captura del ejercicio número 1 con sus instrucciones y lo vamos a copiar en esta pizarra, ¿ya? Para poder resolverlo. Entonces lo copiamos acá y empezamos resolviendo desde el inciso A, ¿ya? Para resolver el inciso A, jóvenes, lo primero que ustedes tienen que hacer, ¿ya? O lo primero que yo voy a empezar haciendo, es copiar los datos que tengo, ¿ya? Yo tengo como vector A. A partir de aquí, jóvenes, por favor, les solicito que ustedes tomen apuntes, ¿ya? Que no solamente sea una atención a la clase de manera visual,
sino que tomen ustedes los apuntes cuando estemos haciendo ejercicios en la parte práctica, ¿ya? Tomen apuntes en su cuaderno para cuando tengan ustedes que hacerlos prácticos o estudiar para sus exámenes, tengan ahí su material a mano, ¿ya? No se conformen en solamente ver y aprender, sino también en tomar apuntes. Ustedes toman apuntes y mejor comprenden, ¿ya? Vector A. El vector A tiene las siguientes coordenadas: un valor de 3 para X y un valor de 4 para Y. Y el vector B tiene el siguiente eje de coordenadas: menos 5 para X y un valor de 2 para Y. Perfecto. Estos serían los dos datos que tengo. Tengo el eje de coordenadas de mi vector A y de mi vector B. ¿Cómo yo puedo escribir estos dos vectores de manera unitaria? Bueno, ustedes van a hacer lo siguiente para eso. Siempre los valores del eje X ustedes los van a relacionar con el vector unitario Y. Y siempre los valores del eje Y lo van a relacionar con el vector unitario J, ¿ya? Siempre háganlo así. Y después de eso ya están listos para poder escribir las respuestas del inciso A. Lo único que tienen que hacer en el inciso A es lo siguiente. Nuestro vector A, representado de manera unitaria, va a ser una suma entre los componentes I y J. Para J yo tengo 3 unidades de vector unitario I. Entonces yo escribo aquí 3I. 3 unidades del vector unitario I más 4 unidades del vector unitario J. Y listo, jóvenes, esa es la manera de representar ya unitariamente un vector. Su componente en X con I y su componente en Y con J. Nada más. Ya está representado el vector A de manera unitaria. Vector B. Mi vector B lo mismo. Representado de manera unitaria será menos 5 unidades del vector unitario I más 2 unidades del vector unitario J. Y listo, ya está representado el vector B de manera unitaria. Ya hemos respondido a la pregunta del inciso A, nada más es lo que hay que hacer. Sigamos, vamos ahora al inciso B. ¿Qué tengo que hacer yo en el inciso B? ¿Qué tengo que determinar? En el inciso B me pide encontrar el vector suma, ¿ya? El vector suma se lo representa tal cual como es el nombre, ¿ya? Yo pongo el vector A con una suma con el vector B. Esto significa vector suma, ¿ya? A más B, que también se llama vector resultante. ¿Cómo yo puedo calcular el vector suma A más B? Bueno, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Todo vector tiene componentes unitarios de I y componentes unitarios de J, ¿ya? Siempre. Con una suma, siempre simbolizado con una suma. Lo que ustedes van a hacer aquí es lo siguiente. Van a escribir paréntesis dentro de I, paréntesis, y dentro del paréntesis, ustedes justamente como su nombre lo indica, van a hacer una suma. Dentro del paréntesis de I van a sumar sus componentes de I, ¿ya? En este caso los componentes de I también pueden hacerlo desde este otro lado. Tendrían que sumar el valor de 3 más el valor de menos 5, ¿ya? Lo hacen desde los vectores unitarios o si quieren lo hacen desde los vectores con sus ejes de coordenadas. La cosa es que ustedes saben que ahí tienen que sumar los componentes de I. Entonces el 3 le suman el valor de menos 5. Y aquí en J lo mismo. Lo que hay que hacer es sumar los valores de componentes de J, tanto de A como de B. Entonces, al sumar ustedes los valores de J, van a escribir aquí adentro el valor de 4 más el valor de 2. Listo, nada más es lo que tienen que hacer. Muy bien. Vamos a borrar esta parte de aquí. Por último, representamos nuestro vector suma que es A más B. ¿Cuánto sale nuestro vector suma A más B representada de manera unitaria? 3 menos 5 es menos 2. Entonces es menos 2 unidades para I, más 4 más 2 sale 6, más 6 unidades para J. Y esta es la respuesta. Este es el vector
suma entre A más B, ¿ya? Cuando les pida calcular un vector, siempre hay que representarlo como I y J, ¿ya? Siempre así. Hasta el momento creo que nada difícil, ¿ya? Pero vamos a llevar esto a un gráfico, ¿ya? Para entender lo que estamos haciendo aquí. Vamos a irnos a un gráfico aquí en esta pizarra. Voy a borrar todo esto que yo he hecho acá. Y vamos a hacer lo que veníamos haciendo. Un eje para X. Esto también háganlo, jóvenes. Traten de que en una hojita aparte también traten de ir graficando esto. Una línea recta que simboliza el eje X y otra que simboliza el eje Y, ¿ya? Lo voy a especificar. Esta la voy a hacer un poquito más al medio, ¿ya? Esta más bien la voy a agrandar. Esta de aquí, vamos a ver si puedo agrandarla. Parece que no voy a poder. Ya voy a borrar esta de aquí. La voy a hacer un poquito más grande. Lo voy a hacer que venga por aquí, ¿ya? Todo esto es el eje X. Y el eje Y va a estar representado por aquí, ¿ya? Así. Entonces ahora sí yo voy a ponerle por acá, esta línea recta me simboliza mi eje Y, y toda esta línea recta de aquí me simboliza mi eje X. Muy bien. Aquí por supuesto está el punto 0, 0 para tanto X como para tanto Y. Ahora, ¿cuáles son los datos que yo tenía? Recuerden, volvamos a nuestro libro, los datos que yo tenía eran, mi vector A era 3 y 4 y mi vector B era menos 5, 2 en ejes de coordenada. Entonces, grafiquemos esto, ¿ya? Mi vector A, según el eje de coordenadas, era un valor de 3 y 4. Y mi vector B, según el eje de coordenadas, era un valor de menos 5 con 2. Entonces, jóvenes, grafiquemos esto, ¿ya? Grafiquemos primero el vector A, que lo voy a representar con un color verde. Supongamos que 3 para X estará por acá. Supongamos que aquí está 3 para X. Y supongamos que aquí está 4 para Y. ¿Ya? Esto es rojo. No está ya a escala. Y mi punto de intercepción entre 3 y 4 estará justo aquí, ¿no? Estará en este punto. Entonces, ¿qué hago yo? Le dibujo una línea recta desde el origen hasta que me choque con ese punto. Y ese va a ser mi vector A. Este es mi vector A, el vector de color verde. Ahora hagamos lo mismo para B. B lo haré con color azul. Menos 5 para X, que lo representaré por acá. Ya, el menos 5 estará por aquí. Y el 2 estará por aquí, ¿no? Más o menos por acá. Entonces, al unir esas intercepciones, el menos 5 y el 2 estarán aproximadamente aquí, en este punto. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pues dibujar una flecha desde el origen hasta ese punto, ¿ya? Esta flecha de color azul es mi vector B. ¿Listo? Hasta aquí ningún problema, ya hemos dibujado nuestros dos vectores A y B. Ahora, este vector suma A más B, yo también lo puedo dibujar, ¿ya? Tengo sus componentes. Para I, que siempre hay que relacionarlo con X, su valor es menos 2. Y para J, que se lo relaciona con Y, su valor es 6. Entonces, grafiquemos estos dos puntos para encontrar el vector A más B. Menos 2 para X. Entonces yo me vengo y este vector suma lo voy a graficar de rojo. Entonces, menos 2 para X. Entonces, el menos 2 para X estará por aquí, ¿no? Aproximadamente estará por acá el menos 2 para X. ¿Y dónde estará el 6 para Y? Más arriba, ¿no? Por acá. Estaría ahí el 6. Entonces, junto yo, intercepto el menos 2 y el 6, estarían aproximadamente por aquí este punto de intercepción. Y uno con una flecha, lo mismo, desde el origen hasta ese punto, ¿ya? Y le dibujo la cabeza del vector. Este vector que yo acabo de dibujar, este vector de color rojo, es mi vector resultante, ¿ya? Es el vector A más B. ¿Listo? ¿Ya? Nada más hacer. Este es mi vector resultante A más B. Es lo que estamos calculando, ¿ya? Hemos calculado nuestro vector A unitario, nuestro vector B unitario y nuestro vector A más B unitario. Y lo hemos representado gráficamente, ¿ya? Hasta el momento
eso es lo que hemos hecho. Vamos ahora a calcular la magnitud de ese vector resultante, es decir, la magnitud o el módulo del vector suma. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Para calcular el inciso C, jóvenes, vamos a poner una línea de separación temporal. Para calcular el vector C, siempre que ustedes quieran calcular el monto del vector, la fórmula es raíz cuadrada, ¿ya?, del componente en I elevado al cuadrado más el componente J elevado al cuadrado. Es la perdón, es el plan, cuando solamente tengo yo coordenadas X y Y. Pero en caso que yo tuviera coordenadas aumenta aquí una letra más. Sería I cuadrado más J cuadrado más K elevado al cuadrado. Con X y con Y, entonces esta fórmula es la que me sirve. Entonces, la fórmula para calcular ya el módulo de cualquier vector y lo que es el módulo del vector suma a más B y lo repito, esto me indica que estoy calculando el módulo. Entonces el vector suma a más B será la raíz cuadrada del componente I, que es menos 2 elevado al cuadrado, más el componente J, que es 6 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? Menos 2 al cuadrado más 6 al cuadrado, calculándole una raíz a todo esto. Bueno, tenemos que usar raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que es lo mismo que decir 2, ¿ya? Lo mismo que decir 2 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Recuerden que cuando un número positivo se eleva a una potencia par, el resultado sale positivo, entonces es lo mismo que yo ponga menos 2 o que ponga 2. El resultado, jóvenes, de esto es de 6,32, ¿ya? Y ponemos aquí simplemente 6,32, ¿ya?, unidades, que es el valor del módulo del vector suma, ¿ya? El vector suma a más B tiene un módulo de 6,32 unidades de tamaño. Listo, ya hemos calculado el módulo. El módulo siempre es un número, ¿ya? Siempre es un número. ¿Y qué representa 6,32 en este gráfico? ¿Ya? En este, ¿dónde lo represento 6,32? Bueno, ese 6,32 es esto, ¿ya? Ese 6,32 vendría a representar lo siguiente. De este vector suma y le pongo por acá una línea recta, ¿ya? Acá tratando de trazar la longitud, es decir, el tamaño que tiene ese vector. El tamaño, la longitud que mide ese vector suma a más B es justamente lo que es 6,32 unidades. Entonces, si ustedes esto lo están haciendo ya a más B, si es que lo hicieron a escala 1, 1, ¿ya?, este vector tiene que medir 6,32 unidades de tamaño, ¿ya? Si ustedes se dieron la escala de que estos numeritos 3, 2, 4 sean 1 centímetro cada uno, entonces esto tiene que valer 6,32 centímetros, ¿ya? Eso significa el módulo. El módulo siempre es la longitud, el tamaño, ¿ya?, de todo el vector, desde su cola hasta su cabeza. Entonces este vector rojo, que es el vector suma, vale 6,32 unidades de tamaño. Listo. Pasemos ahora al último paso, ¿ya?, que vendría a ser calcular el inciso D, calcular el ángulo entre esos dos vectores, ¿ya? ¿Cómo voy a calcular yo el ángulo entre esos dos vectores? Primeramente, ¿qué representa el ángulo aquí gráficamente? El ángulo gráficamente aquí representa lo siguiente. Voy a colocar aquí de color amarillo, ¿ya? El vector A, que es el verde, y el vector B, que es el azul, entre los dos van a formar un respectivo ángulo, ¿ya? Un respectivo ángulo ahí. Ese ángulo
que me forman las dos líneas rectas A y B es el que yo voy a calcular, ¿ya? ¿Cuánto vale ese determinado ángulo entre los vectores A verde y B azul? ¿Cómo lo calculo? Bueno, yo tendría que utilizar la siguiente fórmula, ¿ya? Mejor me voy a mover por aquí, por abajo. Y aquí yo voy a utilizar una de las dos fórmulas, ¿ya? O utilizo la fórmula del producto vectorial o utilizo la fórmula del producto escalar, ¿ya? Cualquiera de las dos. Tengo que utilizar una, o producto escalar o producto vectorial. Yo voy a utilizar la fórmula del producto escalar, ¿ya? Voy a utilizar el producto escalar. ¿Cuál es la fórmula del producto escalar? La fórmula es la siguiente. El producto escalar es lo mismo que el producto punto, ¿no? Entonces el producto de A por B con un puntito es igual a el módulo de A por el módulo de B y por el coseno del ángulo, ¿ya? Por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Y fíjense que este era el que yo quería calcular, ¿no? Yo quiero calcular este ángulo de aquí. ¿Cómo lo puedo calcular? Despejando de esta ecuación, ¿ya? Si yo despejo el ángulo de esta ecuación, me va a quedar de la siguiente manera. Primeramente tendría que despejar el coseno. Entonces escribo yo por acá, coseno de tita es igual, este módulo de A y este módulo de B tendrían que pasar a dividir al producto escalar. Entonces yo pongo aquí el producto escalar de A por B dividido entre estos dos módulos, ¿ya? El módulo de A y el módulo de B. Pero ahí, hasta ahí no está despejado todavía el ángulo. Tengo que aplicar arco coseno, coseno a la menos 1 para poder despejarlo correctamente. Entonces mi ángulo va a ser coseno a la menos 1 de toda esta expresión que yo había despejado, ¿ya? Una fracción donde arriba esté el producto escalar y donde abajo estén los módulos de A por los módulos de B. Listo. Esta sería la formulita que me ayuda a calcular el ángulo entre dos vectores, ¿ya? Despejándolo de la fórmula de producto escalar. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿tengo yo el valor del producto escalar? No. ¿Tengo yo el valor del módulo de A? Tampoco. ¿Tengo el valor del módulo de B? Tampoco. Entonces tengo que calcular, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es calcular estos tres por separado y después reemplazarlo en esta fórmula. Entonces empecemos por el primero. Empecemos por este producto escalar, ¿ya? A por B. ¿Cómo yo calculo un producto escalar que no sea por esta fórmula de color negro, ¿ya? Hay una forma de calcularlo más rápido y directo sin necesidad de ocupar esta fórmula, ¿ya? Para poder calcular el producto escalar A por B, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá. Mi vector A estaba dado por... vamos a ponerlo con los valores de I y J, ¿ya? Mi vector de A era 3I más 4J. Vamos a poner aquí 3 y 3i más era, si no me equivoco, menos 5i más 2j. ¿No? Ahí están los... ¿Cómo yo? Ven que el producto escalar es un número el resultado, no es un vector, ¿ya? Entonces esto va a salir un número. Va a salir aquí una suma de dos paréntesis, ¿ya? ¿Qué voy a poner yo aquí dentro del primer paréntesis? Voy a multiplicar, porque es un producto, entonces voy a multiplicar los componentes de i. El valor de 3 voy a multiplicar por el valor de menos 5, ¿ya? Así. Voy a borrar esta parte para mejor colocarlo entre corchetes, ¿ya? Así. Entonces yo voy a sumar dos corchetes. Y dentro del primer corchete voy a multiplicar los componentes de i, este 3 por este menos 5. Y dentro de este segundo corchete voy a multiplicar ahora los componentes de j. El 4 positivo lo voy a multiplicar por el 2 positivo. ¿Listo? ¿Ya? Y el resultado de esta operación va a ser mi producto escalar A por B. Entonces, ¿cuánto va a salir eso?
3 por menos 5 da menos 15, más 4 por 2 que da 8. ¿Listo? Y resuelvo esto, A por B, producto punto, será igual a menos 15. Menos 15 más 8 da una respuesta de menos 7, ¿ya? Y este resultado negativo lo dejamos así, ¿ya? No importa que sea positivo o negativo, se respeta el signo que tiene. Listo, ya hemos calculado el producto punto A por B. Pero faltan calcular los módulos de A y los módulos de B. Entonces calculemos eso. Calculemos los módulos de A y los módulos de B. Para calcular, vamos a agrandar un poquito más por acá. Para calcular el módulo de A, yo haré lo siguiente. Vamos a calcular aquí de color verde. El módulo de A, ¿cómo calculo el módulo de A? Pues con la fórmula para calcular el módulo de cualquier vector, pongo aquí yo una raíz cuadrada de el componente I de A, que es 3 al cuadrado, más el componente en J de A, que es 4 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? Esto le va a salir 5, ¿ya? El módulo también es solo un número. Y falta ahora el módulo de B. ¿Cuánto es el módulo de B? Raíz cuadrada de su componente. El componente I, que vale menos 5 elevado al cuadrado, más la componente J, que es 2 también elevado al cuadrado, ¿ya? Siempre estas son las fórmulas para calcular los módulos de un vector. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale 5 al cuadrado más 2 al cuadrado aplicando una raíz cuadrada? Bueno, eso va a salir lo siguiente. Eso va a salir 5,38. ¿Ya? Entonces nosotros escribimos aquí 5,38. Listo, jóvenes, ya tengo los 3 datos principales para calcular el ángulo en esta fórmula. Entonces ya tengo el producto punto o producto escalar, tengo el módulo de A y tengo el módulo de B. Esos 3 datos los voy a reemplazar aquí donde tengo mis 3 signos de interrogación y así calculo el ángulo formado por A y por B. Entonces mi ángulo será coseno a la menos 1 de, y aquí vamos a poner una fracción y arriba el producto escalar que me salió menos 7 sobre aquí abajo la multiplicación del módulo de A que fue 5 por el módulo de B que es 5,38. En mi calculadora científica y el resultado lo copio, ¿ya? Por lo tanto, el resultado de esto será, vamos a poner aquí, shift coseno a la menos 1 de una fracción, donde arriba estará el valor de menos 7, respeten el valor del signo, menos 7, y abajo una multiplicación de 5 por 5 coseno, y el resultado de estos jóvenes da 105 grados, ¿ya? Entonces, el ángulo formado por los vectores A y B vale 105 grados. Y esta es la respuesta del inciso D, ¿ya? Este ángulo de color amarillo entre los vectores A verde y el vector B azul, este ángulo vale 105 grados, ¿ya? Y con eso, jóvenes, hemos terminado el ejercicio, ¿ya? Número 1 de cálculo vectorial. 105 grados. Si esto ustedes lo hacen a escala, jóvenes, comprueben que justamente este ángulo vale 105 grados. Ya ustedes tendrían que medirlo con su respectivo transportador. Bueno, con eso hemos terminado el ejercicio número 1 dentro de la página 23. Lo saben aquí ya de forma detallada, pero ustedes ya han aprendido cómo se calcula desde cero junto conmigo. ¿Ya? Si le pegan una repasada a esto, estoy seguro que también lo entenderán. Fíjense que aquí en el quinto paso, recién al final, ya el libro se empieza a graficar. Pero fíjense que el gráfico se aproxima mucho a lo que nosotros hemos hecho. Un vector A hacia la derecha, un vector izquierda, un vector suma que sale por aquí a la mitad y un ángulo de 105 grados entre A y B. Ya es el mismo gráfico que nosotros hemos hecho. ¿Listos, jóvenes? Vamos a quedar aquí. Y para la próxima clase vamos a comenzar con el ejercicio número 2. También es otro cálculo vectorial.